Radio Monk. El aire se crea. Como todos los sábados, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Famosos Entre Nosotros. Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, es un día triste para mí. Murió hace un par de días mi sobrino y Fen, Andrés Libov. Y bueno, este programa va dedicado para él. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Nano. Tuvimos la oportunidad de, bueno, como dice Nano, tenerlo como invitado, así que, bueno, una delicia de persona, de modo que lo vamos a recordar con todo nuestro amor. Bueno, aquí estamos, en una tarde que por suerte ha salido el sol, señores, ha salido el sol y vamos a tener una charla muy interesante, por eso también nuestra alegría, bueno, como todos los sábados, pero especialmente hoy la cosa viene más de cultura, ¿no? Diría yo. Tal cual. Así que bueno, voy a presentar, y no quiero demorarme, a quien es consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo, que es Enrique Avogadro, y le voy a dar la bienvenida. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Lamento mucho, por supuesto, lo de tu sobrino, pero bueno, encantado de tener un rato para conversar. Agradezco mucho la invitación. Qué bueno, nosotros te agradecemos que hayas venido. Y como hacemos siempre, ¿cómo empezaste, Enrique? Por el principio. Dale, por el principio. Yo tengo diría que probablemente mi primera vocación tenga que ver con el servicio público. Tengo una larga carrera pública, terminé, o por lo menos le puse una pausa muy prolongada a fines del 23, pero trabajé durante muchos años en distintas responsabilidades públicas. La última fue ser ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires durante 6 años. Y lo menciono porque la realidad es que es un tema que siempre me interesó. Quizás tenga que ver con una curiosidad por el rol del Estado para mejorarle la vida a las personas. Por supuesto, es un tema que ocupó parte de mi recorrido a lo largo del camino, y en particular vinculado a las industrias creativas y a la cultura, porque estuve justamente en roles que tenían que ver con la promoción a la cultura y a las industrias creativas. Además de ministro de Cultura en la ciudad, fui secretario de Cultura y Creatividad en la Nación, antes subsecretario de Economía Creativa, dirigí el Centro de Diseño. Fueron muchos años dedicados a trabajar con los sectores culturales y creativos. Y en el origen hay una familia de clase media, mi papá abogado, mi mamá fue vive, digamos, pero ya no ejerce, fue profesora de historia en la Universidad de Buenos Aires, de historia económica argentina. La cultura estuvo siempre muy metida en nuestra casa sin que ninguno de ellos fuera artista, pero lo menciono porque ahora que yo soy padre, tengo una hija de 10, una de 7, reflexiono mucho sobre cómo uno de alguna manera se incorpora a una vida cultural activa, ¿no? Y la realidad es que uno lo hace a través de la escuela y de la familia. A mí me pasó lo mismo que le pasa a mis hijas. Nací en una casa donde los libros eran la decoración principal, había discos, por supuesto, íbamos a los museos, al teatro, se leía el diario en papel. Yo lo hago todavía los fines de semana en casa. Entonces, muy probablemente en ese origen, en esa curiosidad, en esas posibilidades que da la cultura, que son mucho más que simplemente entretenimiento. Yo entiendo la cultura como una herramienta del desarrollo fundamental, y pienso en mis hijas que saldrán a la vida a los, 15, 16 años, que van a salir con una caja de herramientas muy amplia, ¿no? Que les va a permitir, gracias a esa vida cultural activa, mirar al mundo con curiosidad, juntarse con otras personas que piensan distinto y ver eso como una oportunidad. Probablemente también conseguir trabajo, formar pareja. O sea, la cultura es mucho más, insisto, que un mero decorado. Y trabajo hoy, como lo hice siempre, porque más allá de que hace 3 años ya que estoy en el sector privado, emprendiendo en diferentes proyectos, el propósito es el mismo. A mí lo que me interesa es cómo
ayudar a que esa energía transformadora que tienen la cultura y las industrias creativas permita generar desarrollo, empleo, sacar a la gente de la pobreza, reducir la desigualdad. Eso es lo que me motiva realmente, y tengo la suerte de estar en contacto hace ya muchísimos años con gente enormemente talentosa en estos campos. Claro, qué bueno, además de las capacidades y las habilidades seguramente para desarrollar nada menos que una función tan importante y pública, sino haber nacido en un ambiente y tener esta sensibilidad, porque se traduce luego en un compromiso, ¿no?, en esa actividad. Sí, pero también es cierto que nuestro país, con vaivenes y todo, permite justamente una formación de este tipo, ¿no? Vivimos en una ciudad que es una de las capitales culturales del planeta. Claro. Buenos Aires es una ciudad única, es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante de todo el planeta. En materia de teatro también es comparable a muy pocas ciudades en el planeta. La vida cultural en todas las disciplinas, digamos, cualquier noche uno puede salir en esta ciudad y encontrarse con propuestas increíbles para los distintos géneros y disciplinas, las distintas edades. Hay un under que se va renovando constantemente. Digo esto porque, en definitiva, yo veo que está muy vinculada la vida en la ciudad, el derecho a la cultura con el derecho a la ciudad. El hecho de, justamente, yo tengo un newsletter que se llama Pulmón Creativo, que se publica cada sábado. Hace un rato, esta mañana, se publicó el del día de hoy. Es un newsletter gratuito. Lo pueden encontrar en pulmoncreativo.substack.com, que es la plataforma por la que sale. Le llega a más de 10.000 personas. Y cada sábado reflexiono sobre un tema que está vinculado, obviamente, a las industrias creativas, a la cultura, etcétera. Muchas veces el tema, por ejemplo, de la cultura en el espacio público aparece allí, porque nosotros vamos con mis hijas mucho a los parques, a las plazas, uno se encuentra a veces con un artista callejero, se puede encontrar con bailarines de tango también sí, claro, en la calle. O sea, hay algo de moverse por la ciudad a través de la cultura que es muy particular, no solo de esta ciudad, pero sí definitivamente está en esta ciudad, y que yo creo que hace a esa caja de herramientas para el desarrollo que mencionaba antes, entendiendo la cultura como esa forma que tenemos de construirnos una identidad, no solo individual, sino fundamentalmente colectiva. Y bueno, a mí me emociona mucho tener la oportunidad de trabajar con estos temas hace ya tantos años. Claro. Pulmón Creativo es el nombre también de una consultora, de mi consultora, desde la cual hoy trabajo con empresas, con gobiernos, con organismos internacionales. Y ese nombre viene de pensar a América Latina como el pulmón cultural y creativo del mundo, como oportunidad, como horizonte posible. Tenemos el pulmón verde, que es el Amazonas. Yo siento que también en nuestra capacidad de contar historias únicas y de crear formatos, trabajo alrededor de esas historias, hay una gran oportunidad de generar desarrollo. Claro, es inmensa la tarea, imagino, ¿no? Y también me pregunto, ¿cómo fue abordar, esa cartera, ese ministerio, cuando tuviste que desarrollarte y desarrollar esa tarea? ¿Qué se piensa primero? ¿Cómo es el primer día? Yo siempre lo cuento porque uno, por lo menos a mí, me dio un síndrome de impostor. ¿Cómo es eso? A ver. Claro. Básicamente, cuando me avisaron, me invitaron a ser ministro de Cultura, lo primero que pensé, yo no estoy preparado para esto, es una responsabilidad muy grande. Por suerte me encontré con un equipo muy formado de muchos años, siempre tuve suerte con los equipos con los que trabajé, aprendí mucho de las personas con las que trabajé a lo largo del tiempo. Uno en ese rol, en esa responsabilidad, tiene que ocuparse sobre todo de removerle los obstáculos a las personas con las que trabaja. Siempre digo lo mismo, cuando tenés más responsabilidad no es que más gente trabaja para vos, sino que vos trabajás para más gente. Hay algo del liderazgo que cuanto menos se vea, siento que tiene más impacto en términos de transformación. Nosotros hicimos una gestión que estuvo muy enfocada en algunos temas de manera muy específica. Por un lado, ampliar el acceso a la cultura. En una ciudad tan rica como Buenos Aires, lo que buscamos es que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. La herramienta que quizás sea la que más orgullo me da es una que lanzamos que está vigente, se llama Pase Cultural. Es una tarjeta que tienen los chicos de la escuela pública secundaria. En esa tarjeta hay dinero, y con ese dinero pueden hacer lo que quieran en la medida que sea una actividad cultural. Pueden ir al cine, al teatro, comprarse un libro, escuchar música en vivo. Son libres para elegir, no se les condiciona qué pueden hacer,
pero justamente lo que se busca es que todos tengan esas posibilidades de circulación. Otro eje fue la cultura independiente, una ciudad como esta que tiene más de 500 espacios culturales independientes, centros culturales, salas de teatro, salas de música, milongas, salas de arte. Buscamos activamente nombrarla, reconocerla, lanzamos una ley que funcionó muy bien, que es la Ley de Espacios Culturales Independientes, que solucionó toda una serie de problemas que había en materia de clausuras, producto después de Cromañón, de la tragedia de Cromañón. Las normas se pusieron muy estrictas, lo cual está bien, pero no distinguían un espacio grande de un espacio chico. Claro. Y abrir un espacio cultural independiente es heroico, porque realmente cuesta mucho hacerlo. Entonces buscamos acompañar al sector y ese fue otro de los ejes. Y bueno, por supuesto, las industrias creativas como motor de desarrollo, entendiendo que, por ejemplo, en la industria audiovisual, en la música, en la moda, el diseño, la industria editorial, hay una oportunidad de crear, desarrollar emprendimientos, generar trabajo tan relevante en Buenos Aires que el 10% de la economía de esta ciudad está vinculada a estos sectores. Wow. Así que esos fueron algunos de los ejes, trabajando con un equipo, como digo, de muchos años, no poca gente vino conmigo. A mí me gusta mucho que haya continuidad también, claro, porque si no se pierde a veces ese aprendizaje que hacen las instituciones. Claro, bien. Claro. Apostar a los que saben y a los que ya vienen generando cosas piolas, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, tenemos que ir al primer corte. Estamos con Enrique Avogadro, que es consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo. Y tenemos una pregunta gancho, Enrique, no la contestes ahora. Ante un proyecto creativo, ¿alcanza con las ganas? No la comentes ahora, no la contestes ahora. Vamos al primer tema y, como no podía ser de otra forma, Seal y Bring It On. Dale. Vamos, Vicky, cuando quieras. First I didn't have the will to carry on. Illusions in my mind. Like that picture when you feel you can't go on. Like you've been left behind. Life goes on now. Take me to that funky place where you were never born. Carry on now. Psychedelic tendencies of love, oh, bring it on, bring it on, bring it on, bring it on. Don't wait until tomorrow. Bring it on, bring it on, bring it on. Give me something for the dream that I am. You know I love the way you save me. A broken pawn I depended on was only life I was feeling. It goes on now. Take me to that funky place where you and I were born. Carry on now. There ain't no reason we should feel for sure. Unconditional love, oh, bring it on. Bring it on, bring it on. Don't wait until tomorrow. Wait until tomorrow. Bring it on.
is your kingdom come. Chase it way down low. It's only love. Don't wait until tomorrow. Don't wait until tomorrow. Don't wait until tomorrow. Don't wait until tomorrow. Bring it on, bring it on, bring it on. Bring it on. Famosos entre nosotros en Radio Monk. Seguimos. Estamos hoy con Enrique Avogadro, consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo. Y quedó una pregunta gancho. Ante los proyectos creativos o ante esto que nos contabas cuando entraste en la función pública, ¿con las ganas alcanza? Las ganas son necesarias, por supuesto no son suficientes. Es una pregunta que yo me hago una vez por semana. Uno de los... Bien. No, pero lo hago porque uno de los proyectos en los que participo es una comunidad de aprendizaje online que se llama Baikal. Allí coordino Baikal Creativo, donde tenemos toda una serie de contenidos orientados a profesionales y emprendedores de las industrias culturales y creativas. Ujú. Hay un ciclo, una entrevista gratuita que hago una vez por semana, los viernes. Ayer entrevisté a Mauricio Dayub, que fue Ujú. extraordinario. Qué bueno. Ujú. Y luego tenemos cursos, etcétera. Y hay un día donde yo hago una clínica en vivo, alguien trae un proyecto y lo analizamos entre todos. Presenta el proyecto, les hacemos preguntas, le damos feedback. Y es un tema recurrente, el de la pregunta, por eso lo menciono. Con las ganas, o sea, las ganas son una condición necesaria, definitivamente. Sobre todo porque cualquier proyecto tiene altos y bajos. Habitualmente vemos gente exitosa y pensamos que le fue bien desde el principio. Ujú. Y lo No. cierto es que No. desde ya que no. Y además muchas veces las historias se escriben una vez que justamente el caso de éxito está comprobado, ¿no? Y se borran a veces con el codo los momentos difíciles, los tropezones. Con lo cual es importante porque las ganas lo que básicamente están mostrando es una conexión apasionada con el tema que uno va con el proyecto, el emprendimiento, etcétera. Y después lo que hace falta es mucha disciplina. Y en el caso de emprendimientos en general, pero los emprendimientos creativos en particular, también tener en claro cuál va a ser la propuesta de valor. La propuesta de valor es qué vengo a hacer yo diferente, Ujú. y tiene una prueba ácida que es compleja, que es que alguien tiene que estar dispuesto a pagar por esa propuesta de valor. Mm. Ideas abundan. Ujú. Lo que hace diferente algo es que eso que yo quiero desarrollar, alguien está dispuesto a pagar por ello. Lo interesante es que la propuesta de valor no está escrita en piedra. En general, lo que uno hace justamente es ir testeando esa propuesta de valor, Ujú. viendo la reacción de la audiencia, del público, hasta encontrar algo que efectivamente funciona. Y ahí empieza a desarrollar el emprendimiento, etcétera. Esto es un patrón que uno ve constante alrededor de estos emprendimientos, y cuando uno estudia los modelos de negocio de los emprendimientos creativos, es clave nuevamente tener bien definida la propuesta de valor, Claro. para desde allí construir todo el desarrollo. Claro, me imagino que trabajar en grupo y en un tema tan sensible en donde tal vez en la charla nos pone a todos en un lugar de, por lo menos de un clima amistoso. Pero hay que también poder y saber decir no a esto me interesa, esto no lo veo, esto no, con esto no. Sí, por eso digo que la prueba ácida es clave, porque una cosa es que tus amigos te digan qué buena idea, che, Claro. sí, estaría, hacelo, dale para adelante. Y otra cosa es cuando salís, abrís la Ujú. persiana Ujú. y estás esperando que alguien venga y te compre lo que vendés, sea Claro. un servicio, sea un producto. Claro. Y a la vez es clave al mismo tiempo esa conexión con lo que me gusta, porque en lo que me gusta hay una señal. Hay un curso, no lo doy yo, lo da el fundador de Baikal, Emiliano Chamorro, que se llama Del hobby al emprendimiento,
donde la tesis central es que en eso que a nosotros llamamos hobby, que es lo que hacemos después de hora, lo que hacemos después del trabajo, en realidad hay señales muy claras de lo que realmente nos gusta y por lo tanto hay al menos la posibilidad de construir algo alrededor que sea nuestro modo de vida. El mundo del trabajo cambió muchísimo a lo largo de estos años. Claro. Estamos acostumbrados a nuestros mayores que por ahí entraban a una empresa a los 18 y salían jubilados. Hoy cualquier persona que tenga que esté saliendo a la vida laboral a los 18 o 20 años tiene por delante no menos de 10, 20 cambios laborales, Exacto. probablemente conviviendo entre sí. Eso, por un lado, se ha precarizado, lamentablemente, el mundo del trabajo, pero por otro lado hay también una mayor libertad en términos de la construcción de una carrera profesional, donde uno puede combinar diferentes habilidades, incluso diferentes impulsos vitales. Y lo que inicialmente parece un hobby, Claro. termina eventualmente convirtiéndose en mi modo de vida principal. Ujú. Y en un tiempo en donde también, me atrevo a decir esto que te referías con el tema laboral de los jóvenes, que también han aprendido a no permanecer en lugares donde entienden que no está bueno permanecer. Eso habla también de un cambio. Más allá de que uno también viene, por lo menos mi época, de una época en donde, bueno, el mandato era conservar el trabajo, no irse hasta que no te jubiles, poco menos, bueno. Claro. Pero Y es lugares interesante. fijos, ¿no? Claro. Y un bancario, abogado, Claro. ingeniero, y trabajar en una empresa grande. Sí, hay una desintermediación de todo, ¿no? Desde el espacio físico, que con la pandemia se aceleró mucho esta tendencia a trabajar remoto o de manera eventual, pero también a que haya una relación distinta con el trabajo. Ujú. Las generaciones nuevas traen valores nuevos también, que a veces a los que somos más grandes nos cuesta entender. Pareciera a la distancia que hay menos compromiso también con algo, cuando en realidad puede que en algunos casos haya menos compromiso, pero también hay esto que vos mencionabas, ¿no? Que es no estar dispuesto a tolerar cosas que antes eventualmente tolerábamos. Yo soy optimista por naturaleza, como Spinetta creo que mañana es mejor, entonces veo todo con entusiasmo y con curiosidad respecto a cómo se va a desplegar el mundo del trabajo de aquí al futuro. Bien. Bien. Y me quedé pensando, vuelvo atrás. ¿Qué te dejó el paso por la administración pública? Me dejó un aprendizaje muy grande en términos de la diversidad de proyectos en los cuales trabajé, algunos de una escala gigantesca. Me dejó también la profesión de bombero, porque cuando uno trabaja en la función pública, habitualmente se enfrenta a problemas que no tienen un manual escrito previamente. Y la primera vez te quemás tratando de apagar ese incendio, a la segunda ya lo escribiste al manual. Y la maestría termina, incendios hay todo el tiempo, la maestría termina siendo cómo saber leer esos incendios para entender cuál te va a quemar primero, ¿no? La otra cosa que me dejó, y es un poco contracultural en esta época, pero es valorar áreas del Estado y personas que trabajan allí, que lo hacen con una vocación enorme, con un recorrido y una sabiduría importante, lo que no quiere decir que no haya muchísimo espacio de mejora. Yo creo claro, que, como en todos lados. Exacto. ¿No? Yo creo que es clave en nuestra vida en sociedad y con las desigualdades que hay, un Estado que esté activo, que esté presente, al mismo tiempo auguro por un Estado que funcione bien, Claro. que haga que no haga lo que sí puede hacer el sector privado, pero que esté allí justamente para, de alguna manera, plantearnos un recorrido común como sociedad, ¿no? Así que eso también me lo dejó haber pasado por la función pública. En el caso de cultura, además, me permitió recorrer la ciudad de punta a punta. Yo a la oficina iba una vez por semana en promedio. El resto del tiempo estaba en la calle, visitando espacios culturales, conversando con artistas, recorriendo los lugares donde la cultura funciona y funcionaba todos los días. Entonces me dejó un conocimiento y un amor por el sector que valoro muchísimo y que por suerte hoy, por mi trabajo en el sector privado,
puedo mantener, Claro. y muy en contacto con mucha gente del sector cultural. Sí, un poco lo que decís es la consecuencia es el pase cultural, ¿no? Esto donde el Estado puede ayudar a que la gente esté mejor. Sí, y al mismo tiempo, si pensás el pase, lo que hace es que gente que hoy no tiene una... Pensá que si bien es para todos los chicos de la escuela pública, claramente tiene más impacto en los que tienen menores ingresos, digamos, Claro. ¿no? Y eso hace que personas que hoy por ahí no tienen una participación activa en el circuito cultural, empiecen a tenerlo. Y si lo tienen, si empiezan a tenerlo, muy probablemente lo sigan teniendo en el futuro. O sea, Claro. estás creando una demanda que el mercado por sí solo no está creando, está dejando de lado porque en este momento no es reconocido como un mercado porque no tienen recursos. Ahora, sí, incluso como decíamos en el corte, un chico, una chica, yo he visto muchos, porque hacía muchas reuniones con ellos, primeros en la familia que tenían la posibilidad de ir al teatro, de ir al cine, Claro. cuando el bichito de la vocación te pica, no te lo soltás nunca más. No te lo soltás nunca más. Y eso hablábamos de nuestro amigo Claudio Ledesma, que empezó de la nada a ser narrador oral y hoy es un capo. Claro. Tenemos que ir al segundo corte. Qué rápido se va el tiempo. Sí, qué acá. rápido, sí. Cuando la Sí, charla es interesante y el invitado lo es en este caso, sin duda, se nos pasa volando. No Ya sabemos si de eso hablaba Einstein con la relatividad del tiempo, pero ponele. Y tenemos que ir al segundo tema. Bueno, Alejandra Schiuma, acá presente, Nieblas del Riachuelo, y la Y vas bueno, a cantar hoy, supongo. Le voy a cantar hoy. Quiero decirles que hoy a la noche a las 21:30 horas me estaré presentando en Bar de Fondo, Julián Álvarez 1200, con Claudio Parenti en guitarra, con Lucas Gómez en bandoneón. Vamos a hacer unos tangos, así es que los esperamos. No dejen de reservar al 11 3009 5795, no sé de memoria. Los esperamos. Vamos con Nieblas del Riachuelo, con la guitarra del gran Claudio Parenti. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Nieblas del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tu nostalgia en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la bodega del figón. Nieblas del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz
dijo adiós. Hoy es otro sábado de Famosos Entre Nosotros. Y seguimos acá en Famosos Entre Nosotros. Estamos con Enrique Abogadro, consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo. Escuchamos el tema tan bellamente interpretado Muchas por gracias. mi amiga personal, Alejandra Schumann. Muchas Y gracias. veníamos charlando un poco de cómo repercutió y cuáles fueron las consecuencias del paso de Enrique por la función pública. Y cómo fue después insertarte en lo privado. Fue desafiante. Yo, por suerte, pude elegir irme de la función pública. Sentí que era un tiempo cumplido para mí. La función pública, cuando uno la ejerce honestamente, es muy ingrata económicamente, además. Y me pasó que me encontré de golpe 15, 20 años después con una familia, con otras realidades, y ya sin la nafta, sin la energía que había tenido antes. Entonces, también hace 2, 3 años hubo varios cambios a nivel político en Argentina, y yo sentía que no conectaba demasiado con lo que estaba pasando, y al mismo tiempo sentía que no estaba interpretando demasiado la realidad, que respeto, por supuesto. Entonces decidí dar un paso al costado. Y fui buscando qué era lo que quería hacer. Me di cuenta después de un tiempo que no quería ni volver a lo público, ni tampoco ir a trabajar en una empresa. Entonces, medio naturalmente se fue conformando un camino más independiente, como el que estoy desarrollando ahora, donde básicamente a través de... Porque hoy combino distintas actividades que están todas vinculadas en esa idea de divulgador y consultor, que es una forma de explicarme a mí mismo qué es lo que hago, ¿no? Y explicarle a mis hijas. Antes era más fácil, papá es ministro de Cultura, ahora ¿qué hace papá? Un poco de todo. Y bueno, hoy entre el trabajo que hace nuestra consultora, que es una consultora, como les decía, especializada en industrias creativas y cultura, trabajamos para empresas, algunas de porte importante, hemos hecho proyectos ahora para Netflix, o para Shell, por mencionar 2 proyectos recientes, pero también organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones. Entre las conferencias que doy y Baikal Creativo, que es una plataforma, como les decía, una comunidad de aprendizaje online, que tiene una membresía, es un proyecto donde la gente paga para recibir después capacitaciones, actividades que están vinculadas a las industrias culturales y creativas. Bueno, en esa combinación encontré un modo de vida que me gusta mucho, me permite manejar mis tiempos. No tengo una oficina, trabajo en casa o en los bares. Yo vivo en Chacarita o en los bares de Chacarita, o en cualquiera de los bares de la ciudad, porque ando mucho en bicicleta. Tengo la misma bicicleta desde hace muchos, muchos años y es mi forma preferida de circular por esta ciudad. Así que no... Hace poco lo charlaba con un amigo, no extraño nada en este momento, si bien valoro y agradezco el honor de haber sido ministro de Cultura. No extraño la función pública. Tiene sus cosas buenas y cosas malas. La agenda es una de las malas porque es un trabajo de 24/7, incluidos los fines de semana. A mis hijas muy pequeñas las vi poco. Ahora hace ya varios años que por suerte estoy recuperando ese vínculo. No me costó realmente, y tampoco me costó sacarme el traje de ministro, metafóricamente. Por suerte yo construí una relación con mucha gente del sector cultural creativo que trasciende el cargo. Era una duda, en todo caso, ¿me van a seguir atendiendo el teléfono? Bueno, por suerte lo atienden. En este ciclo que hago los días viernes, Baikal Creativo, la entrevista que hago, han pasado este año nada más, por recordar algunos, no sé, Daniel Greenbank, Carlos Rottenberg, Mex Urtiz Berea, Cris Morena, Narda Lépez, Vito Vitale. El día de Creative Mornings, Lorena Vega. Lorena Vega, me acuerdo que la entrevisté ahí mismo porque estaba muy justo
Y son todas personas que admiro, que valoro. Grandes nombres, ¿sí? Tienen la gentileza de atenderme, a pesar de que ya hace ya muchos años que no tengo ningún cargo así relevante, ¿no? Y algunas nombraste, pero ¿cuáles son las herramientas de divulgación, en todo caso, que manejás y que se manejan hoy? Principalmente yo valoro mucho el newsletter porque es una forma de llegar directamente a la bandeja de entradas de la gente que lo lee cada semana. Me sorprende el envión que ha tomado, como les digo, son más de 10.000 las personas que lo leen, se suscriben de a 200, 300 por semana. Wow. Se lo reenvían mucho y eso hace que se suscriban. También yo lo comparto, por supuesto, en Instagram y en LinkedIn. O sea, la divulgación tiene que ver con eso, con aprovechar las plataformas existentes para conversar no con una audiencia, diría yo, sino con una comunidad. La diferencia entre una audiencia y una comunidad es justamente darle una agencia a esa comunidad, darle la capacidad de hablar, de opinar, de interactuar. Entonces ya no es solamente un emisor y un receptor, sino que uno escribe algo, pero después hay un montón de gente que en los comentarios opina, le gusta, no le gusta, acerca otros recursos. Yo el newsletter lo pienso además como una especie de diario abierto. Investigo un tema por semana, el tema lo desarrollo y después comparto toda una serie de recursos que están vinculados a ese tema. El del día de hoy, por ejemplo, el que se publicó hoy, que lo terminé anoche tarde, es un newsletter que parte de una noticia, un silo nuclear en Estados Unidos, donde había una ojiva nuclear, un misil que estaba preparado para destruir una parte de la humanidad, que fue desactivado a fines de los 60 y hace poco tiempo fue reconvertido en un espacio cultural, ¿no? Wow, qué bueno. Y a partir de esa noticia lo que hice fue investigar, le puse como título cambiar la polaridad, porque el dueño, quien reconvierte el silo, lo que dice es que él lo toma para cambiarle la polaridad, de la destrucción a la creación que trae la cultura, ¿no? Entonces es una reflexión, hay un artículo de apertura que es una reflexión sobre el tema, pero después hay toda una serie de recursos del mundo entero de proyectos en los cuales una vieja cárcel fue convertida en un museo, o en Chile, o una estación ferroviaria, o espacios que han tenido que ver con las violaciones a los derechos humanos que también se reconvierten en otros espacios. O sea, cómo la cultura tiene la oportunidad de resignificar lugares. Claro. Absolutamente. Entonces la divulgación en realidad tiene que ver con compartir un modo de trabajo para, a través de ese compartir, conectar con personas de distintos ámbitos. Claro, y con esa reacción, imagino, tenés modo de medir el resultado de la divulgación, ¿no? Cómo se va... Sí, es muy interesante porque justamente lo que traen estas herramientas es que te dan muchas métricas. Sorprende en Instagram también. A mí me gusta mucho ir probando. Fui aprendiendo a hacerlo porque no lo sabía hacer. Hoy soy un especialista en crear carruseles y videos. Claro. Trabajo con herramientas que están a disposición de cualquiera, pero que uno a través de prueba y error va logrando administrarlas. Algo que estoy haciendo que me gusta mucho es que del newsletter semanal extraigo una serie de carruseles para Instagram donde las mismas noticias las muestro, pero en un formato más gráfico, ¿no? En el newsletter uno las lee, en un carrusel de Instagram hay un resumen, porque uno ve imágenes, títulos y va pasando, ¿no? Y me impresiona mucho cómo noticias que por ahí en newsletter pasan de largo, o sea, cómo cada plataforma tiene su personalidad, sus intereses, Claro. y en algunos casos un nivel de viralización donde cientos de miles de personas han visto de golpe un carrusel que publiqué. La semana pasada publiqué uno sobre una noticia también, me pareció interesante. Yo voy levantando noticias que tienen que ver con la cultura y las industrias creativas. Este era un estudio científico que mostraba que las mujeres mayores de 40, 50 años que seguían yendo a bailar, en este caso música electrónica, pero que mantenían una vida activa en la pista de baile, tenían, medido por un indicador, por supuesto, específico, tenían un nivel de felicidad mayor, ¿no? Ese es un tema que yo trabajo mucho, el impacto que tiene la cultura en otros ámbitos. El año pasado di una conferencia, me contrataron para cerrar un congreso
donde había 25.000 enfermeros. Era una conferencia online, me llevaron a un estudio de grabación y grabé mi conferencia para 25.000 enfermeros sobre el vínculo entre cultura y salud. Y lo hice a través de 10 evidencias científicas que muestran de manera cabal cómo invertir en cultura tiene un impacto favorable en la salud, no solo individual, sino colectiva. Claro. De hecho, a raíz de ese estudio, ahora estamos en conversaciones con una gran empresa de salud aquí en Argentina para, desde la consultora en este caso, ayudarlos a implementar herramientas que tienen que ver con el campo cultural dentro de la propia empresa. Qué bien. Y la verdad es que es un ida y vuelta, por eso pienso un tema, lo desarrollo, lo investigo, lo publico, lo libero de alguna manera como una botella al mar, y de golpe alguien lo toma, me convoca para dar una conferencia y luego aparece la oportunidad de presentarle a una empresa una propuesta. Me gusta mucho tener hoy esta libertad de movimiento. Claro. Ya no tengo además una bandería política como la tuve antes, entonces opino por mí mismo, me hago cargo de mis opiniones, pero no soy, digamos, una persona de a pie. Claro, Entonces, claro. Pero qué interesante que las gestiones políticas de cualquier color puedan dar continuidad a los grandes logros, ¿no? Porque sí, es un una problema que manera, hay en Argentina, tema que es la político, debilidad institucional, donde incluso dentro de los mismos espacios políticos hay cambios que no se explican, digamos, que no tienen continuidad. Claro. Eso pasa, y además pasa en todos los partidos políticos, y es un problema, digamos. Sí. A veces, cuando uno tiene una mirada muy de blanco o negro sobre los temas, se pierde las particularidades. Entonces, si uno dice estoy a favor o en contra del Estado, tenés un problema, porque en realidad la respuesta no está en una u otra, sino probablemente si la pregunta fuera, usted no quiere un Estado que funcione mejor bien, digamos, si me preguntas a mí, prefiero los estados de los países nórdicos, donde la educación pública funciona, la salud funciona, la seguridad funciona, cobran los impuestos que tienen que cobrar, pero esos impuestos vuelven en servicios que efectivamente funcionan. Claro. Es posible hacerlo. Y eso incluye la continuidad institucional, que más allá de los cambios políticos, las cosas que funcionan bien se mantengan. Claro. Genial. Muy bien. Qué buen cierre para este bloque. Estamos con Enrique Bogadro, que es consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo. Y vamos con la última pregunta, gancho. El mito dice que todos sabemos. No la contestes ahora. Y vamos al siguiente tema, el último, como no podía ser de otra forma, Sigrid y Everybody Knows. Todos sabemos. Vamos, Vicky, cuando quieras. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody
everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows. Everybody knows. Famosos entre nosotros, porque siempre tenemos mucho para escuchar. Y seguimos en Famosos entre nosotros, llegamos al último bloque y estamos charlando con Enrique Abogadro, consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo y ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que veníamos charlando a lo largo del programa y en los cortes. Y había quedado una pregunta a gancho. Enrique, ¿todos sabemos? Ese es el mito. Yo creo que sí. El tema es que muchas veces no sabemos que sabemos. Entonces, hay un libro que leí este año que me gustó tanto que terminé dando un curso sobre el libro. Se llama El Acto Creativo. Es de un productor musical que se llama Rick Rubin, muy conocido en el mundo. Un productor que ha estado detrás de toda la movida del hip hop en Estados Unidos. Los Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, también él ha producido el disco, la vuelta de Johnny Cash en su momento. Ahí, para el que le guste, googleen en YouTube, hay un documental que es una conversación de Rick Rubin con Paul McCartney que es extraordinaria. Bueno, escribe este libro, El Acto Creativo, y me gustó tanto, insisto, que terminé en Baikal Creativo dando un curso sobre el tema. ¿Por qué lo menciono? Porque Rubin lo que dice es que es una combinación interesante de sentir que uno no es tan relevante, no es tan importante en el curso de los acontecimientos, ¿no? Y al mismo tiempo que es absolutamente importante. Él lo que plantea, lo habla de los artistas, pero yo creo que se puede extender a todas las personas, es que más que inventar algo de cero, nosotros lo que hacemos es sintonizar nuestra antena para conectar con algo que está en el aire. Cada persona tiene una antena particular, por lo tanto, eso que está en el aire lo va a canalizar de una manera que es específica. Pero si uno tiene la curiosidad y la apertura para sintonizar la antena como corresponde, lo que le va a permitir eso después es crear su propia mirada del mundo de una manera más rica, ¿no? Yo siento entonces que efectivamente todos sabemos, lo que necesitamos es hacernos las preguntas correctas, necesitamos ejercer ese superpoder que para mí es la curiosidad, las ganas justamente de entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Y después, bueno,
ya hace muchos años Sócrates mostró cómo la mayéutica, es decir, la capacidad de hacer preguntas para extraer el conocimiento que ya tenemos, puede ser una herramienta útil, ¿no? Así que voto por lo menos mi voto es porque efectivamente sabemos. Claro, y las preguntas generan que uno se pregunte, ¿no? Se pregunte a lo mejor por cosas que no se había preguntado en su momento. Y aparte siempre es más importante la pregunta que la respuesta. Claro. Porque la pregunta en realidad no es una pregunta cerrada, nos abre a otras preguntas, a otras posibilidades. Por eso mencionaba este newsletter, pero digamos, en mi caso lo ejerzo de esta manera. Yo me enfrento a la página en blanco cada semana, Claro. Me impuse además una rutina, una frecuencia semanal, que es bastante brava, porque si lo ven al newsletter van a ver que es extenso. Lo pueden encontrar, como decía, en pulmoncreativo.substack.com, y si no, todo lo que hago está en mi perfil de Instagram, que es edenrique y abogadro con B corta, abogadro. Allí van a encontrar toda la información de los proyectos en los que estoy involucrado. Y escribirlo, enfrentarme a la página en blanco, hace que yo tenga una pregunta madre cada semana. Esa pregunta me lleva en direcciones realmente insospechadas. Lo disfruto mucho, es un viaje que realmente disfruto muchísimo al desarrollarlo, y por eso lo comparto también, porque siento que puedo ayudar a otros también a hacerse preguntas. Qué bueno. Tal vez ahora la actividad privada, si bien tiene sus momentos a lo mejor de mucho, no sé si estrés, pero la función pública a lo mejor te ponía en otro lugar en ese sentido, ¿no? Digo, el estrés, me imagino, de una agenda que a veces explota y sí, todo eso. La función pública lo que tiene son un montón de variables que uno no controla, porque uno es parte de algo más grande, hay crisis constantes, Claro. permanentes. Me tocó liderar un equipo realmente muy grande de gente, y hoy tengo preocupaciones de otra naturaleza. La paga en el caso público no era muy abultada, pero estaba todos los meses esperando. Claro. Hoy tengo que salir con la escopeta a procurar la comida, Claro. sobre todo habiendo elegido un camino de independencia como el que Claro. elegí, que tiene sus bemoles, pero bueno, la verdad es que lo disfruto, lo valoro, tengo la suerte de poder trabajar de lo que me gusta, Claro. personas además que admiro, y en proyectos que me generan curiosidad. Así que realmente no me puedo quejar. Claro. Y Fantástico. se nota en cómo estuviste charlando y cómo nos hablas de tu actividad. Sí, la disfruto mucho, y de vuelta me conecta con el propósito, ¿no? Con la idea de que efectivamente hay una enorme oportunidad, sobre todo en nuestros países. Lo voy a, en todo caso, acotar a la Argentina, apostar por el talento que hay en el mundo cultural, en el mundo creativo, ayudar a que ese talento pueda convertirse también en emprendimientos, en desarrollos que tengan impacto, y de esa manera no solo permitirle a artistas creativos vivir de lo que les gusta, sino además generar un impacto positivo en términos económicos, en la creación de empleo, en términos también de nuestro orgullo, de nuestra identidad, que por ejemplo hace muy poco se desplegó de manera tan bonita con el fútbol, pero al mismo tiempo podemos desplegar en muchos otros ámbitos y estar orgullosos de una manera positiva de nuestras raíces. Positiva digo porque eso no implica que tengamos que atacar a otros por ser Claro. diferentes, sino todo lo contrario. Claro. Si uno está orgulloso y conoce sus raíces, su identidad, mira a los demás con curiosidad y con ganas de intercambiar. Claro. De que nos sumen. Exactamente. Claro. No, y como nos contaste, y el tema de la cultura, finalmente con ese desarrollo y de esa manera, y nos acerca a la felicidad, o a lo más parecido a la felicidad al menos, ¿no? Así que- Totalmente. Para mí es lo más parecido a la felicidad que tenemos a mano. Claro. Bueno, vamos a agradecer con un aplauso a nuestro invitado de hoy, Enrique Abogadro, consultor y divulgador especializado en economía creativa, cultura y desarrollo. Muchas gracias por la presencia. El aplauso para él.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a este público que nos aplaude acá en el Enrique. estudio. Y bueno, si quieren vivir un poco de cultura, esta noche te pueden escuchar a vos también cantando tangos, así que una linda oportunidad. Qué placer que me lo haya divulgado, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, sí, nos reencontramos nosotros, además de, si Dios quiere, en el show de esta noche, en Bar de Fondo, el próximo sábado a las 4 de la tarde, en Famosos Entre Nosotros, por Radio Monk. Y le agradecemos también a Victoria Caruso, nuestra operadora, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barte y su galería de arte, a Cristian Carbone, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Ahora sí, nos reencontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Famosos Entre Nosotros. Para que quede claro. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Que lo pasen lindo. Chau. Chao.